Dios les bendiga a todos, yo soy Manuel Boglio y una vez más este video es una respuesta, esta vez ante este movimiento relativamente nuevo conocido como la religión del espagueti volador. Este movimiento ha existido desde hace años, pero aquí en Puerto Rico lo estamos escuchando por primera vez, ya que recientemente anunciaron de que iban a establecer o establecieron una iglesia de esta nueva religión del espagueti volador aquí mismo en Puerto Rico. Y muchas personas están reaccionando de distintas formas. La mayoría de las personas lo toman como un relajo, pero la realidad del caso es que esto es algo más serio de lo que parece en su superficie. Y a mí me gustaría entonces primeramente explicar qué es esto del espagueti volador o la religión del espagueti volador. Luego entonces analizar cuán válidos son sus puntos, ¿verdad? Cuán válidos son sus puntos y cómo nosotros como iglesia, como cristianos, podemos responder ante este tipo de movimiento. Primeramente yo quiero establecer que la religión del espagueti volador realmente no es una religión como nosotros lo conocemos hoy día. Es una religión en el sentido más básico de la palabra, en el sentido de que hay una idea que muchas personas creen esa misma idea, comparten esa misma idea y se reúnen a raíz de esa creencia y promueven esa idea. Es una religión en ese sentido, pero en ese sentido básicamente cualquier cosa es una religión. El ateísmo, de hecho, es una religión. Yo hice un video hace poco sobre ese mismo tema, voy a poner el link aquí, voy a poner el link por aquí o aquí debajo para que lo puedan ver si les interesa, ¿verdad? Demostrando cómo el ateísmo es una religión. Pero no es una religión en el sentido más profundo o en el sentido más popular de la palabra. Cuando nosotros pensamos en religión, por lo general nosotros nos referimos a un grupo de personas que creen en un Dios o un ente sobrenatural. Y el espagueti volador no es una religión en ese sentido, porque a pesar de que están promoviendo la idea de este espagueti volador, la realidad del caso es que ningún miembro genuinamente cree en la existencia de un espagueti volador. Y esto es algo que muchas personas no entienden. Y es que la religión del espagueti volador realmente no es una religión, no es que ellos creen en este espagueti volador, es más bien una forma de ridiculizar o es una religión satírica, vamos a decirlo de esa forma. Es una parodia a las religiones que sí existen en el momento. Yo voy a profundizar un poquito más sobre eso más adelante, pero por ahora mi punto es ese, número uno, que la religión del espagueti volador no es una religión en el sentido más popular de la palabra. No creen verdaderamente en este Dios del espagueti volador. El espagueti volador más bien es una metáfora que yo voy a explicar ya mismo cuál es el propósito de esa metáfora. El punto básicamente de esta religión, vamos a llamarla así porque así es que le llaman ellos, es no hay evidencia de un creador del universo. Por lo tanto, si vamos a promover la idea de un creador del universo, a pesar de que no hay evidencia para ese creador, deberíamos de promover otras ideas similares, aunque no hay evidencia para ellas, como por ejemplo la idea de un espagueti volador. En otras palabras, la idea del espagueti volador es una respuesta a esta idea conocida como el diseño inteligente. Para poder entender el espagueti volador, tenemos que entender qué es el diseño inteligente. Así que voy a empezar el video explicando eso. ¿Qué es este concepto del diseño inteligente? Básicamente, la idea del diseño inteligente establece que el universo tiene un diseño aparente y ese diseño es porque hay un diseñador. En otras palabras, el universo fue creado por un ser inteligente. Ese ser inteligente fue quien creó el universo y le dio este diseño que nosotros vemos cuando miramos a nuestro alrededor. Eso en esencia es la idea del diseño inteligente. Y los proponentes de esta idea se cuidan mucho en llamarle a ese diseñador Dios o asociar el diseño inteligente con ninguna religión en específica o una denominación en específica. Ellos lo que están tratando de establecer es que el diseño inteligente es una teoría científica que realmente explica el origen y el diseño del universo. Y por lo tanto, como es una teoría científica, debería entonces de enseñarse esa teoría en el sistema de educación pública. Y es a esta idea que la religión del espagueti volador está refutando. Ellos básicamente están diciendo, mira, no hay evidencia de un diseñador. Por lo tanto, si tú vas a enseñar el diseño inteligente en el sistema de educación pública, debería entonces de enseñar otras ideas que también explican el diseño del universo o la creación del universo. Y ahí entonces proponen la idea del espagueti volador. En otras palabras, están diciendo, mira, no hay evidencia ni para el espagueti ni para Dios. Si vas a enseñar Dios, deberías entonces también enseñar sobre el espagueti volador. Eso en esencia es la idea del espagueti volador. Es una respuesta ante la idea de un diseñador inteligente. Yo en este video voy a estar intercambiando las palabras diseño inteligente con Dios, el cristianismo, religión, porque la realidad del caso es que aunque yo entiendo el por qué ellos, ¿verdad?, se intentan desasociarse de lo que es Dios y las religiones, porque están tratando de promover una teoría científica.
Y de hecho han fracasado en eso en los últimos años. Es por eso que Dios no se permite en la escuela como un currículo, ¿verdad? Aparte del currículo. Pero yo personalmente como cristiano, cuando yo veo esta idea del diseño inteligente, yo pienso en Dios. Yo veo a Dios y es claro que eso es el propósito del diseño inteligente. Aunque ellos digan que no, la realidad del caso es que el propósito es demostrar la validez de la existencia de Dios. Así que yo voy a estar intercalando estas palabras, utilizándolos como, ¿verdad?, de forma intercambiable, pero que quede claro que estoy hablando del diseño inteligente y de lo que es la existencia de Dios. Entendiendo entonces a qué está respondiendo la religión esta del espagueti volador, vamos entonces a analizar cuáles son los argumentos principales de la religión del espagueti volador. Primeramente, ellos están tratando de establecer, número uno, están tratando de responder ante esos dos argumentos. Número uno, que el diseño del universo es inexplicable, por lo tanto, Dios existe. Eso es lo que ellos están tratando de responder o refutar. Ellos están diciendo que los proponentes del diseño inteligente establecen estas dos ideas. Número uno, que el diseño del universo es inexplicable, por lo tanto, Dios lo tuvo que haber creado. Y número dos, ellos están tratando de demostrar que no hay evidencia para Dios. En otras palabras, el argumento es este: no puedes demostrar que Dios no existe, por lo tanto, yo estoy justificado en creer que Dios existe. Y aquí entonces los proponentes del espagueti volador lo que responden es: mira, tampoco hay evidencia para el espagueti, por lo tanto estoy justificado en creer en él. En otras palabras, si tú no puedes refutar algo, yo estoy justificado en creerlo. Hasta que tú no me lo puedas refutar, yo puedo seguir creyendo en eso. Y aquí lo que los proponentes de esta religión, del espagueti volador, lo que están tratando de decir es esto: que la carga de la evidencia está en el creyente, no en el no creyente. Si tú afirmas la existencia de un Dios, es tu responsabilidad demostrar que ese Dios existe. Si el cristiano puede promover la idea de Dios sin demostrar su existencia científicamente hablando, pues entonces cualquier persona tiene el mismo derecho de promover cualquier idea sin tener la carga de demostrar la validez de esa idea. Así que en resumen, repito estos dos puntos. La religión del espagueti volador está tratando de responder ante estos dos puntos. Número uno, que el diseño del universo es inexplicable, por lo tanto, Dios tuvo que haber creado el universo. Y número dos, la existencia de Dios es irrefutable, no se puede demostrar ni refutar, por lo tanto, yo estoy justificado en creer en Dios. Vamos uno por uno y vamos a ver cuán válidos realmente son estos dos puntos. El primer punto, de que el diseño del universo es inexplicable, por lo tanto Dios existe. Esto es lo que se conoce como un argumento del hombre de paja. El hombre de paja básicamente establece, ¿verdad?, que tú estás tratando de refutar el punto de otra persona. ¿Y cómo tú lo logras? Pues entonces tú te inventas este argumento, dices que esto es lo que cree esta otra persona, entonces refutas el argumento y así entonces demuestra que esta otra persona está mal. En otras palabras, tú propones un argumento que realmente esta otra persona no cree, no defiende, pero tú lo pintas de una forma para que las personas crean que eso es lo que esta otra persona realmente defiende o cree. Entonces, al ver que tú destruyes este argumento, en la mente de la percepción pública, ellos entienden que tú estás refundando genuinamente esta otra persona. Aquí entonces lo que están haciendo es diciendo: mira, el creyente, el que cree en el diseño inteligente, cree que como no hay explicación al universo, al diseño del universo, eso es razón suficiente como para creer en Dios. Y esto es un argumento de hombre de paja, porque eso no es lo que cree el proponente del diseño inteligente. Eso no es lo que cree el cristiano o la persona que cree en Dios. Al contrario, el creyente o el que promueve el diseño inteligente entiende que sí hay evidencia para Dios. Ellos lo que están aludiendo es a lo que se conoce como el razonamiento aductivo. El razonamiento aductivo es un término filosófico que básicamente establece que tú estás aludiendo a lo que es la mejor explicación ante la evidencia. En otras palabras, tenemos esta evidencia, estamos buscando una explicación ante esta evidencia, tenemos explicación A, B o C, y escogemos entre esas tres alternativas, cogemos la mejor explicación. El que promueve el diseño inteligente lo que está estableciendo es que la mejor explicación para el origen y el diseño del universo es Dios o es un ser inteligente. Y para que tengan una idea que esto es mucho más profundo de lo que parece, el que promueve el diseño inteligente básicamente establece esto: mira, en nuestra experiencia personal, cada vez que nosotros vemos complejidad extrema, cada vez que nosotros vemos diseño, entendemos que eso es producto de un diseñador o de una mente inteligente. Cuando vemos una vida, por ejemplo, un ser humano, nosotros no decimos ese ser humano salió por sí solo,
sino que entendemos que detrás de ese ser humano habían dos otros seres humanos inteligentes, un padre y una madre que crearon este ser. Cuando vemos una computadora o un reloj que tiene complejidad, que tiene diseño, que tiene orden, que tiene propósito, funciones, sabemos que eso no nació por sí solo. Entendemos que hay una mente inteligente detrás de ese diseño. Así que nuestra experiencia diaria nos dice que cada vez que notamos diseño, hay inteligencia detrás de ese diseño. Por lo tanto, cuando analizamos el universo, vemos que hay un diseño, hay inteligencia en el universo, vemos patrones, vemos información, vemos código, vemos orden, vemos funcionamiento interdinámico, es decir, que una cosa funciona junto con la otra. Estamos viendo evidencia de diseño dentro de nuestro universo. Por lo tanto, la mejor explicación ante ese diseño es un diseñador inteligente. Ahora, aquí los científicos entienden, mira, ningún científico, esto es bien importante entender, ningún científico refuta que el universo parece estar diseñado. Incluso personas como Stephen Hawking, un ateo, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, él ha dicho en otras ocasiones que él entiende lo increíble que es el diseño aparente del universo. Él entiende que los números, por decirlo así, ¿verdad? Las constantes, las condiciones del universo son tan precisas que parecen estar diseñadas. Ningún científico rechaza eso. Todo científico admite que el universo parece estar diseñado. A donde se dividen los científicos, ¿verdad? Y los creyentes y los no creyentes es en la explicación ante ese diseño. El creyente entiende que la mejor explicación es Dios, un ser inteligente, mientras que el científico o el ateo entiende que hay otras mejores explicaciones, hay otras alternativas. Hay un argumento, ¿verdad? que se propone, que se conoce como el argumento teleológico. El mayor proponente de esto hoy día es conocido, es William Lane Craig, un filósofo, un cristiano, uno de los mejores apologetas en nuestro tiempo moderno. Y él establece el argumento de esta forma: el universo claramente parece estar diseñado. Las condiciones iniciales del universo son tan precisas, es decir, la cantidad constante del universo, la gravedad, la expansión del universo, la distribución igualitaria de lo que es la masa y la energía, entre otras cosas. Las condiciones iniciales del universo son tan precisas que si tú las cambias por una fracción, por una sola fracción, el universo no existe. Si tú cambias cualquiera de esas condiciones iniciales del universo, aunque sea una sola fracción, tú y yo como seres humanos no existiríamos, no existiría vida inteligente como existe hoy día. En otras palabras, las condiciones del universo tienen que ser precisas para que pueda existir el universo. Ahora, tiene que haber una explicación para esto. ¿Por qué el universo tiene estas constantes? ¿Por qué el universo tiene la gravedad que tiene? ¿Por qué se expandió a la velocidad que se expandió? ¿Por qué se distribuyó de la forma que se distribuyó? ¿Por qué el universo tiene estas condiciones tan precisas? Tiene que haber una explicación. Existen tres posibles explicaciones. Número uno, necesidad. En otras palabras, era necesario que el universo tuviera estas condiciones. Número dos, casualidad. Simplemente fue casualidad que nuestro universo tiene esas condiciones y permitió la vida entonces en nuestro universo. Y la tercera alternativa es que hay un diseñador inteligente. Lo ideal entonces es ir premisa por premisa o alternativa por alternativa analizando cuál es la validez. Yo lo voy a hacer de forma resumida aquí. Esto es mucho más profundo de lo que yo lo hago parecer aquí en este video. Pero básicamente vamos una por una. Estamos buscando una explicación al diseño del universo. Un diseño que ningún científico rechaza. Todo científico afirma ese diseño. Lo que no están de acuerdo es en la explicación. Así que vamos uno por uno. Primero, necesidad. Esto básicamente lo que establece es que el universo tiene un diseño por necesidad física. Era necesario que tuviera estas condiciones. No hay posibilidad de que nuestro universo tuviera otras condiciones que no fueran las condiciones que tú y yo tenemos hoy día o que existieron en el inicio del universo. La forma que refutamos esto es sencillo. Existen un sinnúmero de otras alternativas. Existen un sinnúmero de otros posibles universos además del nuestro. El universo pudo haber tenido cualquier otra condición además de las que tuvo. Así que no pudo haber sido por necesidad. De hecho, las constantes del universo, las condiciones iniciales del universo y las condiciones que existen hoy día no dependen de las leyes del universo, las leyes físicas. ¿Por qué? Porque las leyes de física no existían en el origen del universo. Las leyes de física tienen su origen en el origen del universo. Por lo tanto, no existía ninguna ley que obligaba o que necesitaba que existieran estas condiciones iniciales en el origen del universo. No hay ninguna ley.
que establece que eso tiene que ser así. Por lo tanto, las condiciones iniciales del universo no se pueden deber a la necesidad física, porque no existían leyes que la obligan de esa forma. Esa primera alternativa se descarta por completo. La segunda alternativa entonces es casualidad. Es simplemente casualidad que el universo tuvo las condiciones que tenía y tiene las condiciones que tiene ahora mismo. El problema aquí es que la probabilidad de que nuestro universo tenga esas condiciones tan precisas es tan infinitamente pequeña. La probabilidad de que nuestro universo tenga esas condiciones exactas son tan pequeñas que no se puede explicar simplemente diciendo, pasó por casualidad. De hecho, es por esto que los científicos hoy día promueven la idea de lo que es el multiverso. El multiverso básicamente establece que nuestro universo no es el único universo que existe. Existen una cantidad infinita de universos. Y la razón por la cual ellos promueven esta idea es porque si existe una cantidad infinita de universos, pues entonces de todos esos universos que existen, por lo menos uno debería de tener vida, debería de tener las condiciones que tenemos hoy día en nuestro universo. Y nuestro universo es ese universo, por casualidad. ¿Ves? Una forma de ver esto es un paquete de cartas. Sabemos que tenemos un paquete de cartas, vamos a decir de 52 cartas, que es el número normal que tienen los paquetes de cartas. Y yo entonces tengo las cartas boca abajo, yo voy a sacar una carta. Yo digo, yo voy a sacar el 2 de corazón. Entonces empiezo a sacar cartas. La primera no es el 2 de corazón, así que sigo sacando. Eventualmente, si yo saco suficientes cartas, eventualmente yo voy a llegar al 2 de corazón. Así que mientras más cartas yo saque, más probable es que yo eventualmente llegue al 2 de corazón. Ahí entonces cuando yo saco el 2 de corazón, yo puedo decir que eso fue por casualidad. Pero ahora, para eso tengo que seguir sacando. Por eso que ellos promueven el multiverso. Mientras más universos haya, más entonces probable es que haya un universo que tenga, como el nuestro, que tiene vida. El problema aquí es que no hay evidencia alguna sobre un multiverso. No hay ninguna evidencia, no es observable, no se puede observar, no se puede experimentar, no se puede comprobar, no se puede medir. No hay ninguna forma de comprobar, por lo menos en este momento, la existencia de un multiverso. Pero más allá de eso, el multiverso no resuelve el problema. Porque entonces tenemos que explicar el origen del multiverso. Tenemos que explicar el diseño del multiverso. Así que no resolvemos el problema, lo que hacemos es empujarlo más allá, más atrás, ¿verdad? En otro punto de origen. El punto entonces es que ni la necesidad ni la casualidad son suficientes como para explicar las condiciones iniciales del universo. La única explicación viable entonces es el diseño. Y como dije, yo estoy resumiendo esto. No estoy entrando en tanto detalle, no estoy explicando cada premisa por premisa, no estoy demostrando a ustedes la evidencia que hay para cada una de las premisas. Yo simplemente estoy resumiendo el argumento. Esto es mucho más profundo de lo que lo estoy haciendo para hacer aquí. Porque el punto que yo estoy tratando de demostrar aquí es que sí hay razones válidas para creer que el universo tiene un diseñador. No es como lo pintan la religión del espagueti volador, de que simplemente estamos mirando el universo y diciendo, como es inexplicable, pues entonces Dios tuvo que haberlo creado. No, es que nuestra experiencia nos dice que cada vez que hay complejidad, cada vez que hay inteligencia, cada vez que hay diseño, hay una mente inteligente detrás de eso. Todo lo que nosotros conocemos en nuestra vida que tiene diseño, hay un diseñador inteligente detrás de eso. Esa misma mentalidad entonces se la aplicamos al universo. Si el universo tiene patrones, el universo tiene información, nuestro código, nuestro ADN, eso es información. Nuestro universo tiene códigos, o sea, información también, vuelvo y repito, en la forma que funcionan. Tiene funcionamiento interdinámico, es decir, una cosa funciona junto con la otra. Por ejemplo, la distancia del Sol a la Luna y la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol y la Luna, eso es lo que permite entonces los ciclos, las temporadas, permite entonces nuestra temperatura, permite que la vida exista y se promueva aquí en la Tierra. Nuestro cuerpo funciona, el corazón necesita el cerebro necesita el corazón, los órganos funcionan juntos. Así que estamos viendo diseño, estamos viendo orden, estamos viendo funcionamiento, estamos viendo inteligencia. No hay persona en el mundo que pueda mirar a nuestro alrededor y decir que este universo no parece estar diseñado. Claramente sí lo parece. Y la mejor explicación es un diseñador. Vuelvo y repito, esto es lo que se conoce como razonamiento aductivo. Es decir, la mejor explicación ante la evidencia. Así que claramente hay evidencia para un diseño inteligente. No es tan sencillo como decir no hay explicación, por lo tanto Dios existe. Este primer punto entonces de la religión del espagueti volador no es válido. Eso es un argumento de paja, de hombre de paja. Es un argumento no válido, por lo tanto lo descartamos. Vamos al segundo entonces.
El segundo es que como no puedes refutar o demostrar la existencia de Dios, pues entonces estoy justificado en creer en Dios. Aquí una vez más vemos que esto es un argumento del hombre de paja, porque ningún creyente en Dios y ningún proponente de diseño inteligente cree en Dios simplemente porque no lo puedes refutar. Nadie dice, como no puedes refutar la existencia de Dios, Dios existe. Nadie dice eso. Eso es un argumento del hombre de paja y es un argumento bien anticuado. Eso es algo que se creía hace muchos años atrás, pero hoy día el mundo ha cambiado radicalmente, drásticamente. Hoy día sí existen buenos argumentos en favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, está lo que se conoce como el argumento cosmológico. El argumento cosmológico básicamente establece esto. Todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. Número 2. El universo comenzó a existir, por lo tanto, número 3, el universo tiene una causa. Y cuando uno se sienta ahí y analiza, si el universo tiene una causa, algo que creó el universo, vamos a analizar qué atributo tiene esta causa. Si esta causa creó el universo, quiere decir que existe fuera del universo. Existe fuera, entonces, trasciende el universo. Ese es el primer atributo, que trasciende el universo. Si trasciende el universo, quiere decir que no existe, que existe fuera del tiempo, la materia, la energía y del espacio. Quiere decir que este creador del universo trasciende todas esas cosas. Quiere decir que no es un ser físico, no es un ser de materia, es inmaterial. Quiere decir que también posiblemente sea omnipresente porque no está limitado en el espacio ni en la materia. Quiere decir que es eterno porque no existe dentro del tiempo. Quiere decir entonces también que es increíblemente poderoso porque creó el universo de la nada. Y quiere decir también que es personal porque existen seres humanos personales aquí, existe un diseño, existe un orden, o sea que hay inteligencia detrás de este creador. Cuando uno analiza todas estas características, uno llega a la conclusión, que es la cuarta premisa, que Dios, o la conclusión, el punto número 4, que Dios existe. Ese es el argumento cosmológico. Existe también lo que es el argumento teleológico, que es lo que yo acabo de explicar hace poco, lo del diseño del universo. Que el universo parece estar diseñado, esa es la primera premisa. Número 2, parece estar diseñado porque fue diseñado. Y número 3, si fue diseñado, hay un diseñador claramente inteligente. Otro argumento a favor de la existencia de Dios es el argumento moral, que básicamente yo lo he explicado en otros videos, así que no voy a entrar en detalle sobre eso aquí. Y básicamente establece que sin Dios no existe una moralidad objetiva. Pero la moralidad objetiva sí existe, esa es la segunda premisa. Por lo tanto, Dios existe. Tenemos también, además de estos argumentos, tenemos lo que es nuestra experiencia personal. Existen millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad que creen fielmente de que Dios existe, que han tenido una experiencia con este Dios. Personalmente, yo he tenido experiencias con Dios. Personas a mi alrededor han tenido experiencias con Dios. Nuestra experiencia nos dice que Dios existe. Pero aquí es donde está el detalle. Claramente, como le estoy demostrando, hay buenos argumentos en favor de la existencia de Dios. Los 3 argumentos que le demostré y lo que es la experiencia personal. Pero lo más importante sobre esto no es eso. Sí, hay buenos argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero el punto principal es que cada uno de esos argumentos se pueden refutar. Tú puedes ir argumento por argumento y refutarlo, premisa por premisa y refutarla. Tú puedes decir la experiencia no es suficiente, eso es subjetivo. Eso no es suficiente para demostrar la existencia de Dios. Tú puedes decir que el universo es eterno, el argumento cosmológico. O tú puedes decir, tuvo un principio, pero no fue Dios. Existe un vacuum, existe un multiverso. Tú puedes decir, por ejemplo, no existe moralidad objetiva en el argumento moral. O puedes decir, sí existe moralidad objetiva, pero hay otras explicaciones para eso. Se debe a la evolución, la naturaleza. Puedes decir, mira, no hay un diseño del universo, eso es una ilusión. O puedes decir, sí hay un diseño, pero hay mejores explicaciones para eso, además de Dios. El punto es que la existencia de Dios se puede demostrar a través de estos argumentos y se puede refutar. Si es un argumento entonces inteligente, racional, no se está simplemente mirando el universo y diciendo, no puedes demostrar que Dios existe o no existe, por lo tanto puedo creer en Él. Y eso es lo que distingue principalmente lo que es el cristianismo y diseño inteligente de lo que es la religión del espagueti volador. El espagueti volador subsiste entonces encima o detrás de argumentos del hombre de paja, argumentos falsos, argumentos que no representan correctamente lo que es el diseño inteligente y lo que es el cristianismo. Estas 2 premisas entonces, estos 2 puntos principales de la religión del espagueti volador son totalmente falsos.
Ya vimos que sí hay buenos argumentos en favor del diseño inteligente. Vemos que nuestra experiencia nos dice que el universo fue diseñado. Vemos que hay buenos argumentos en favor de la existencia de Dios. Y como les dije, todos estos argumentos son mucho más profundos de lo que yo lo estoy haciendo para hacer aquí. Y muchos de estos argumentos, aunque no son científicos en sí, son más filosóficos que cualquier otra cosa, sí están basados en la ciencia del día. Por ejemplo, el argumento cosmológico está basado en la ciencia del día sobre el origen del universo. El teleológico está basado sobre la ciencia del diseño del universo, como de las constantes, de las condiciones iniciales del universo. Así que vemos que tiene raíces científicas. Estamos viendo entonces que la intención de la religión del espagueti volador es demostrar que el diseño inteligente y la creencia de la existencia de Dios son irracionales, que no hay evidencia para ellos y por lo tanto no son válidos. Pero estamos viendo que sí son válidos, que sí son racionales, que sí pueden ser demostrados y refutados. De hecho, la mera existencia de la religión del espagueti volador es evidencia de que la existencia de Dios y el diseño inteligente son argumentos racionales. En otras palabras, la religión del espagueti volador está tratando de decir que tú no puedes refutar la existencia de Dios ni demostrarlo. Por lo tanto, como tú no lo puedes refutar ni demostrar, eso se conoce como falsificar, lo voy a decir de esa forma. Como no lo puedes falsificar, entonces si le das validez a eso, le tienes que dar validez a cualquier otra cosa que no puedes falsificar. Pero el mero hecho de que existe la religión del espagueti volador es evidencia de que sí se puede falsificar, de que sí se puede refutar, porque ese es el propósito de la religión del espagueti volador, refutar el diseño inteligente, refutar la idea de la existencia de Dios. La existencia de la religión del espagueti volador es evidencia de su falsedad. Ella misma se refuta simplemente al existir, porque ella misma demuestra que sí se puede refutar y sí se puede argumentar de forma racional estos conceptos, estas ideas del diseño y de un Dios. Ahora, vamos a mi tercer punto. Ya vimos que los primeros dos puntos del espagueti volador no son válidos, son falsos, son irracionales, no tienen ninguna evidencia y son caricaturas de lo que es el cristianismo, el teísmo y el diseño inteligente. Eso es falso, entonces. Ahora vamos a analizar el espagueti volador por sí solo. Y porque este es el punto principal mío, ¿verdad? Personalmente, mi problema principal con lo que es el espagueti volador es que por sí solo, por sí mismo, es claramente falso. Por varias razones. Yo les voy a dar varias razones por las cuales la idea del espagueti volador es falso, es algo irracional. Número uno, el espagueti volador es un ser físico. El espagueti volador es espagueti, el espagueti es pasta. La pasta es materia, energía, es algo físico. El problema aquí es que si es algo físico, todo lo físico le pertenece al universo. La materia y la energía son parte del universo. Por lo tanto, si el espagueti volador es parte del universo, no puede ser el creador del universo. Es ilógico, ¿ves? Si el espagueti volador está compuesto de materia y energía, o sea, de pasta y del espagueti, entonces quiere decir que el mismo espagueti volador es un ser físico que tiene un origen, tiene entonces un creador también. En otras palabras, la idea del espagueti volador trae más preguntas de lo que resuelve y es contradictorio porque si es parte del universo no puede crear el universo y si un ser físico tiene entonces un punto de origen, quiere decir que hay un creador superior al espagueti volador. Pero los proponentes del espagueti volador establecen que el espagueti volador es el ser supremo. Por lo tanto, no puede tener un creador, no puede tener un ser supremo encima del espagueti volador. Así que la mera idea del espagueti volador por sí solo es contradictorio y es claramente falso. No es algo que tiene sentido, no es algo que tiene ninguna validez. Número dos, la religión del espagueti volador claramente es producto humano. Lo vemos cuando tú lees la historia o el evangelio, por decirlo así, del espagueti volador. Ellos establecen que el espagueti volador creó el universo un día porque estaba borracho. Estaba borracho, ¿verdad? Estaba bebiendo cerveza y entonces creó el universo y es por eso que el universo tiene, ¿verdad?, todos los fallos que tiene. Promueve la idea, ¿verdad?, de que el cielo es hay un lugar de strip, ¿verdad? Allá básicamente tanto los strippers, los prostitutas que tú quieras, hay un volcán de cerveza, entonces ese es el cielo. Y el infierno básicamente es lo mismo, pero la cerveza es barata y los strippers todos tienen enfermedades de transmisión sexual. Ahí estamos viendo claramente que esto es un producto humano. Por varias razones, yo no voy a entrar mucho en esto porque la realidad es que esto es algo ridículo, no quiero darle más validez de lo que realmente merita. Pero el punto es cuando nosotros analizamos otros dioses en lo largo de la historia, como por ejemplo los dioses de Grecia,
Vemos a Zeus, que es el dios de los dioses dentro de lo que es la mitología griega, y vemos que él tiene características humanas, él se enoja, tiene ira, tiene celo, comete errores, hace cosas malas. Tiene fallos humanos. Claramente Zeus es un producto humano, lo hicimos, lo creamos en nuestra imagen. El ser humano es imperfecto, por lo tanto la idea de Zeus también es imperfecto. Cuando analizamos el concepto del espagueti volador, que se emborracha, que comete errores, que hace, ¿verdad?, porquerías en el universo, claramente también es un producto humano. Tiene fallos, tiene imperfecciones. Claramente entonces el espagueti volador está hecho en nuestra imagen y eso es evidencia de que es falso. Tercero, sabemos cómo, cuándo y dónde se originó esta idea. Sabemos que fue en el 2005, precisamente en Kansas, y el creador fue Bobby Henderson. Y sabemos las razones por las cuales él lo creó. Y sabemos que él nunca, su intención fue promover esta idea de manera genuina. Él mismo ha dicho en ocasiones que su idea era simplemente era un relajo. Él lo estaba haciendo, claro, para refutar el diseño inteligente, pero lo estaba haciendo en forma de relajo. Nadie lo toma en serio. Esto es una religión satírica. Sabemos el punto de origen, por lo tanto el espagueti volador no es algo que ha existido desde siempre, es algo que solamente lleva 10 años, ni 10 años de antigüedad. No es como el cristianismo en ninguna forma, no es como el concepto de Dios que básicamente ha existido desde siempre, desde el origen de la humanidad. No conocemos ninguna cultura que no tenga ninguna idea o ningún concepto de Dios. Pero el espagueti volador sí tenemos un punto de origen. Y si sabemos exactamente cuándo se originó y por qué se originó, y sabemos exactamente que no se originó genuinamente, es decir, él realmente no cree en el espagueti volador, cuando lo creó, lo está haciendo de forma de burlona, entonces eso es un punto en contra de su validez. 4, que es una extensión de este tercer punto, es que nadie realmente cree en el espagueti volador. Esto es algo que muchas personas no entienden, especialmente nosotros aquí en Puerto Rico, porque nunca habían escuchado sobre este concepto. Pero aunque tú escuchas a estas personas promoviendo la idea de un espagueti volador, promueven su religión, promueven su enseñanza, todo esto es una parodia, es un relajo. Ellos realmente no creen en la existencia de un espagueti volador. El espagueti volador es una metáfora. El propósito es todo lo que yo he explicado hasta aquí ahora. El propósito es demostrar que estas otras creencias también son irracionales, al igual que el espagueti volador. El propósito es demostrar que si le vamos a dar validez a estas otras ideas, les tenemos que dar validez a cualquier idea, por más irracional que sea, incluyendo el espagueti volador. Así que nadie genuinamente cree en la existencia de un espagueti volador. Es simplemente una parodia ante otras religiones. Y esto es contrario a lo que dicen en las entrevistas, ¿verdad? Pero si ustedes ven videos, cuando tú ves lo que salió en Rubén en Combine hace poco, de una pareja que estaba casando dentro de esta iglesia del espagueti volador, vemos que era un chiste, vemos que estaban relajando, vemos que se estaban riendo. Esto no son características de una religión genuina. De hecho, yo les reto a los proponentes del espagueti volador que sufran persecución por su creencia, de que mueran por su creencia en un espagueti volador, que sean perseguidos por años por el gobierno para ver cuánto dura, para ver cuánto una persona que cree en el espagueti volador o que dice creer en el espagueti volador, hasta dónde ellos van a estar dispuestos a defender esa idea. Porque una de las características que valida lo que es el cristianismo es el hecho de que ha perseverado en medio de tanta persecución. Es el hecho de que ha persistido por tantos años. Es el hecho de que tiene esta validez, ¿verdad?, en la experiencia personal de la historia de la humanidad que no tiene básicamente ninguna otra religión. Así que ese es el reto que yo le lanzo a los de espagueti volador. Váyanse a otro pueblo, váyanse a otra nación y promuevan esta idea para ver cuántas personas lo van a apoyar y vamos a ver hasta cuándo duran sufriendo la persecución como lo han hecho los cristianos hasta el día de hoy. Y por último, que ya yo lo mencioné, pero lo voy a reafirmar, es que claramente esta religión es una parodia. Por sus propias palabras, por sus propias descripciones. Cuando tú lees su libro, cuando tú lees la carta de Bobby Henderson, cuando tú ves estos videos de los matrimonios y de los supuestos ministros, cuando tú escuchas las entrevistas, claramente eso es una parodia. Y el propósito es este. Está tratando de poner al mismo nivel el cristianismo o el diseño inteligente o cualquier otra religión teísta con el espagueti volador. Están al mismo nivel de validez. Si le damos validez a uno, le damos validez a otro, como he dicho aquí en este video en más de una ocasión. El problema aquí es como yo he demostrado aquí, no están al mismo nivel. Vemos que el diseño inteligente y el cristianismo específicamente, hay argumentos en favor de ello. Por ejemplo, el cristianismo, hay evidencia arqueológica que demuestra la validez de personas en la Biblia, eventos y lugares. Personas, por ejemplo, Pilato, Herodes, Jesús.
eventos como lo que es la destrucción del templo, la persecución de los cristianos, la conquista de Grecia a Babilonia y de Roma. Vemos muchos eventos bíblicos que tienen evidencia arqueológica que las demuestra. Tenemos entonces también argumentos en favor de la existencia de Dios, como los argumentos que yo he demostrado aquí. Tenemos la experiencia personal, tenemos el poder transformador del cristianismo, del evangelio. En otras palabras, personas, por ejemplo, que sus matrimonios han sido restaurados gracias a su fe en Dios, gracias al cristianismo y a las enseñanzas de la iglesia. Personas que eran adictos a drogas o a sustancias controladas y ya no lo son gracias a su fe en Dios. Personas que han sido sanadas, restauradas, transformadas gracias al poder del evangelio, al poder de su fe en Dios. Claramente tiene un impacto social en el mundo, un impacto personal. El cristianismo y el diseño inteligente claramente no está al mismo nivel que la religión del espagueti. La religión del espagueti es claramente inferior a lo que es el cristianismo. Primeramente, ¿verdad? Porque sus puntos no son válidos. Segundo, porque claramente hay evidencia en contra de lo que ellos promueven. Claramente es contradictorio y por el simple hecho de que ¿verdad? Cuando tú los comparas los unos con los otros, no tiene este impacto, no tiene esta validez, no tiene este poder transformador, no tiene simplemente la esencia de lo que es el cristianismo y lo que es el diseño inteligente. Sin embargo, la percepción pública es que sí están al mismo nivel, de que sí tienen el mismo nivel de validez, de que sí entonces son igual de irracionales o igual de válidos. Y yo les pregunto entonces a ustedes que están viendo este video, ¿por qué ustedes creen que son así? ¿Por qué la percepción pública entiende que están al mismo nivel estas dos ideas cuando claramente no lo están? La razón es sencilla. Nosotros como iglesia no nos hemos encargado de promover correctamente lo que es el evangelio. Nosotros no conocemos nuestra fe. Estamos más divididos que nunca, como he dicho anteriormente en otros videos. Estamos peleando entre nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos promoviendo ideas falsas. Estamos permitiendo que el mundo se incorpore a lo que es el evangelio. Entonces incorporamos estas ideas que no son cristianas junto con el cristianismo y eso es lo que promovemos. No promovemos cristianismo verdadero. No estamos preparados para defender nuestra fe. Nace este movimiento o surge este movimiento como el espagueti volador y nosotros no sabemos cómo responder. Nos burlamos de él, decimos eso es una ridiculez o nos asustamos y decimos se está acabando el mundo, pero no. El deber de cristiano, como dice 1 Pedro 3:15, es estar preparado para defender nuestra fe ante todo aquel que nos pida una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, es nuestro deber refutar este tipo de argumentos, este tipo de movimientos. Es nuestro deber promover el cristianismo de tal forma que el mundo vea su verdad, que el mundo vea su importancia, que el mundo entienda que necesita de Dios, que necesita ser salvo, que el mundo entienda que esto es algo racional, que esto es algo, ¿verdad?, intelectual, que esto es algo válido, que esto es algo que sí tiene poder transformador. Nosotros tenemos que promover el evangelio de una forma clara y concisa, de una forma que sinceramente no estamos preparados para promover. La iglesia no está preparada para promover el evangelio de forma genuina, de forma clara, de forma concisa y de forma racional e intelectual. Nosotros como iglesia hemos fallado en eso. Es nuestro deber unirnos, leer la palabra, estudiar todo lo que podamos estudiar, sobre todo incorporarlo de tal forma que podamos entonces presentar el evangelio, como he dicho aquí, de forma clara, concisa. De no hacerlo estamos fallándole a Dios, estamos fallándole al mundo. Y es por eso que nacen estos movimientos como lo que es la religión del espagueti volador. Nada, hasta aquí entonces este video, ¿verdad? Dios los bendiga, gracias por verlo hasta ahora. Si les gusta este video, recuerden darle like o subscribe, las dos cosas. Compártelo con otras personas si de verdad les gusta. Y como les dije, dale like a mi página para que puedan ver a este canal, debo decir, para que puedan ver todo lo que yo tengo aquí. Yo tengo videos similares a este, tengo videos de apologética, defensa de la fe. Tenemos un podcast que sale todos los lunes, donde hablamos sobre distintos temas de índole cristiana. Tengo un blog personal todos los lunes también, donde es básicamente como esto, pero doy mi opinión. Es un video sumamente corto, 2 o 3 minutos, donde doy mi opinión sobre distintos temas. Tengo un poquito de música cristiana, un poquito de todo. Y poco a poco vamos añadiendo, estamos tratando de crecer y promover el evangelio en el mundo. Así que denle like, subscribe y nada, hasta el próximo video. Dios los bendiga.